Hola traders, ¿cómo están? Yo soy Diego de Lions Capital Trading y hoy vamos a revisar qué es la estructura de mercado para que puedan aprenderlo en simplemente un video. Voy a empezar con solo el concepto de estructura de mercado y en otros videos iré profundizando en otros temas como OBs, liquidez y luego los juntaremos todos estos conceptos para que tomen ustedes o sepan cómo tomar una entrada perfecta en el mundo del trading. Entonces vamos a empezar con lo básico. Dejen entonces agarro aquí una estructura, una de las herramientas, quiero decir. Entonces, bueno, miren, dejen desaparezco un poco esto. Vamos a explicarlo primero aquí y luego pasamos al gráfico. En el trading tenemos dos tipos de estructura. La primera es la estructura. La primera es la estructura alcista y luego tenemos la estructura bajista. ¿Ok? Aparte de esta estructura hay una tercera que es un rango. Sin embargo, las primeras dos, alcista y bajista, son donde preferentemente o de preferencia ustedes deben operar, porque es donde van a tener una tendencia marcada y donde es mucho más fácil predecir el movimiento del precio, ya que en un rango en realidad el precio puede salir disparado hacia donde sea y es más complicado. En el rango, técnicamente tenemos dos tipos de rango. Uno es una acumulación y el segundo es la distribución. La acumulación es aquella que lleva al precio a dispararse hacia arriba. Y la distribución normalmente es cuando ya llegas al tope y el precio posiblemente vaya a caer en caso de que vengas de una tendencia alcista. Entonces, estos ahorita los vamos a ver en un ejemplo ya aquí más claro. Miren, cuando tenemos una tendencia alcista, vamos a partir de un mínimo y vamos a ir haciendo altos más bajos. Digo, altos más altos y bajos más bajos. Ahí está. Entonces, aquí tenemos un bajo más bajo. Déjenme escoger mejor esta herramienta. Aquí tenemos un bajo más alto. Es que cambié de computadora porque la otra no servía con los monitores que compré y esta tiene el mouse medio raro, pero bueno, vamos a adaptarnos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos unos saltos más altos que el anterior y esta sería la estructura alcista. Ok, entonces déjenles anoto aquí estructura alcista. Listo. Como pueden ver, tenemos altos más altos y bajos más altos. Aquí está un alto más alto. Aquí está el otro alto más alto. Y bueno, pues va subiendo. ¿Ok? Dejen ahora borro esto para no confundirles. Listo. Y luego tenemos la segunda estructura que les había comentado, la estructura bajista. En la estructura bajista lo que va a pasar es que vamos a ir haciendo altos más bajos que el anterior y bajos más bajos. Altos más bajos que el anterior y bajos más bajos que el anterior. Ahora, esta sería una estructura bajista. Ahorita los vamos a ver en el gráfico para que les quede un poco más claro, ¿no? Bajista. Ok, tenemos entonces esos dos tipos de estructura y el rango va a ser una estructura que sea como la que les voy a dibujar ahorita. El rango va a ser, tenemos una estructura que en realidad no vaya hacia ningún lado. En el gráfico no se va a ver necesariamente así, esto es un rango un poco más perfecto el que estoy dibujando, porque en el gráfico lo que van a ver es que van a ver de repente un alto más alto, puede llegar a ser un bajo igual, luego puede ser un alto más bajo
y luego a romper hacia abajo y hacer un bajo más bajo, luego otro alto más alto, luego llegar otra vez hasta este bajo, luego no subir, bajar otra vez, subir. Entonces va a ser un poquito más difícil de localizar, pero ahorita les enseño cuál podría ser un rango. Normalmente, cuando venimos de una tendencia alcista, fíjense, esto es donde muchos se pueden equivocar. Pero técnicamente lo que tenemos es, después de una estructura alcista, vamos a tener un rango y después de ese rango vamos a tener, en caso de ser una distribución, vamos a tener una tendencia bajista. Si el rango es una acumulación, entonces va a ser una continuación del rango anterior y viceversa, ¿no? Si venimos a la baja, va a llegar un punto donde encontremos el fondo y entonces vamos a encontrar en el fondo, dejen ver si lo puedo duplicar. ¿Dónde se puede duplicar? Ahí está. Vamos a tener la tendencia bajista. Dejen borro esta, porque la voy a hacer un poco más baja. Vamos a tener una tendencia bajista hasta llegar a un rango que sería ahora esta estructura. Se las voy a cambiar de color. Vamos a ponerla en amarillo, está bien. Vamos a ponerles la bajista en rojo. Y vamos a ponerles la alcista en verde. Nada más para que las puedan ir identificando. Entonces tenemos bajista, alcista. Este sería rango. Y para no confundirles más, no nos vamos a meter a lo de acumulación o distribución. Eso lo pueden simplemente tener como un tip adicional. Pero se pueden quedar ustedes con solo los rangos. Entonces acuérdense, hay rangos de continuación y rangos que culminan el proceso anterior. Entonces, si tenemos la estructura alcista, vamos a ver comúnmente uno de estos rangos y luego vendrá la caída que será hacia la tendencia bajista. Una vez que encontremos la parte de hasta abajo de la tendencia bajista, vamos a ver otro rango y entonces probablemente, ya si acabó ya la tendencia bajista, después de ese rango o acumulación, vamos a ver otra tendencia alcista. Y así es como se va formando. Ahora, algo aquí es muy importante. Ustedes están viendo que en los dibujos que les puse, no todo es subida. Es decir, no es una tendencia alcista así, completamente recta, y no es una tendencia bajista así, completamente recta a la baja. ¿Ok? Como pueden ver, son unas zigzag todo el tiempo. Entonces tenemos subida, bajada, subida, bajada. Se los voy a dibujar con este. Tenemos subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Estas subidas y bajadas se llaman impulsos y retrocesos. Entonces, el impulso aquí sería un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. El impulso es aquel que va a favor de la tendencia. El retroceso es, digamos, el que regresa del impulso, ¿no? Ahora sí que la misma palabra lo explica. Entonces espero que eso no resulte tan complicado. En la estructura alcista, el impulso es el que va al alza, el retroceso va a la baja. El impulso al alza, retroceso a la baja. Esto es en la estructura alcista. En la estructura bajista es al revés. En la estructura bajista el impulso va a la baja, el retroceso va al alza. Impulso a la baja, retroceso al alza. Impulso a la baja, retroceso al alza. ¿Ok? Y en los rangos no tenemos impulso realmente, sino más bien simplemente todo es un movimiento aleatorio donde va subiendo y bajando el precio sin dirección clara, a diferencia de una tendencia bajista y una tendencia alcista. Por supuesto, no voy a meterme a
explicarlo de una forma increíblemente técnica porque lo que quiero es que este video lo pueda entender cualquier persona. Al final la idea de esta comunidad y de la comunidad de Telegram es que cualquier persona sin ningún conocimiento sobre el trading o los mercados financieros pueda empezar a tener un ingreso de esto y pueda dirigirse a la libertad financiera, lo que sea que signifique para cada quien. Pero bueno, entonces ya tenemos la estructura alcista, ya tenemos los rangos, ¿no? Los amarillos, y ya tenemos la estructura bajista. Y así es como ustedes van a ir entendiendo el movimiento del precio y pudiendo proyectar hacia dónde se dirige para saber si ustedes quieren comprar o vender. En una estructura alcista se pueden las dos, comprar y vender. En una estructura bajista se puede comprar y vender, y en los rangos también. Solo que la diferencia entre una y otra es que en la estructura alcista ustedes pueden buscar dónde tomar ganancias con precios más elevados, y en caso de hacer una compra, y en caso de hacer una venta serían unos take profits más recortados, ¿no? En la estructura bajista las ventas serían con take profits mucho más alargados, y los retrocesos nos darían la posibilidad de una compra con un take profit más corto, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos las estructuras, y hay otro punto aquí también al que no me voy a meter mucho porque ahorita solo vamos a hablar de estas tendencias y las vamos a identificar en el gráfico, pero más adelante en el siguiente video les hablaré sobre lo que son las temporalidades y cómo las vamos a utilizar para operar, ¿no? Para operar en los mercados financieros, para poder leer los gráficos, para decidir qué operaciones vamos a meter, en fin, para poder ajustar todo lo que queremos hacer y en el gráfico y con nuestras operaciones, y de ahí poder hacer dinero, que al final esa es la intención de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en temporalidades vamos a tener la temporalidad diaria, luego la temporalidad de 4 horas, la temporalidad de 1 hora. Hay varias, ¿no? Entre diaria y 4 horas hay varias. Ustedes pueden crear las suyas personalizadas, pero nos vamos a basar nosotros principalmente la diaria, 4 horas, 1 hora y 15 minutos para la clase, ¿ok? Estas ya las vamos a revisar en el próximo video con mayor detenimiento, y les voy a enseñar cómo pueden ustedes aplicar las diferentes temporalidades que hay para justamente llevarlas a operaciones que sean satisfactorias y, como les dije, que puedan hacer dinero de esto. Igual cualquier cosa, ustedes se pueden unir al canal de Telegram y ahí voy explicando todo esto. Si tienen dudas también les explico por ahí dentro del chat de la comunidad, y a la vez mando análisis también para que ustedes puedan ir viendo cómo analizar. Pero bueno, de inicio vamos entonces al gráfico, como ven. Dejen borro esto. Bueno, lo voy a dejar ahí un momento por si alguien lo quiere copiar, porque sé que tal vez pude haber ido un poquito rápido. También, ahorita que pasemos a otros temas, lo vamos a ir viendo cuando lleguemos al video de cómo tener una entrada perfecta en el trading, porque les voy a enseñar cómo tenerlas. Es importante que vayan viendo, porque esto de las estructuras a ustedes les va a dar la posibilidad de buscar sus entradas. Si ustedes tienen claro hacia dónde se dirige el precio, entonces ustedes pueden tener claro qué es lo siguiente que quieren hacer. Si quieren meter una compra y dónde van a cerrar la compra para tomar las ganancias, si quieren hacer una venta y dónde van a cerrar su venta para tomar unas ganancias, en donde si operan futuros, a diferencia de spot, que se los voy a anotar aquí rápido por cualquier cosa, porque al final es una clase introductoria. Si operan futuros, ustedes tienen dos posibilidades para operar. La primera es meter un long y la segunda es meter un short. Los shorts aplican para ventas y agarrar una posición que les funcione cuando el precio va hacia abajo, ya sea en retroceso o en un impulso, no importa la tendencia, puede ser tendencia alcista, bajista, o puede ser en un rango también. O long, que es meter una compra y entonces agarrar una subida del precio, por decirlo de alguna manera más sencilla. Entonces, bueno, vamos al gráfico, a que ustedes vean estas tres. Voy a usar los mismos colores, verde, amarillo, rojo, y vamos a buscar algunos ejemplos en el gráfico para que ustedes puedan también ir viendo de qué hablo. Entonces, dejen nada más borro esto.
y pasemos al gráfico. Ok, ahorita voy a analizar el gráfico en temporalidad diaria, pero aquí les voy a dar un tip. Muchas veces en temporalidades menores es o puede ser más difícil lograr saber la direccionalidad del precio. Entonces la sugerencia que yo les haría es que si ustedes no están pudiendo leer bien la estructura, borro esto. Si ustedes no están pudiendo leer bien la estructura, entonces mi sugerencia es que se vayan a una temporalidad más grande y partan desde ahí hacia abajo. En temporalidades menores, fíjense, esta es la temporalidad semanal, y fíjense cómo podemos ver un poco más claro el movimiento del precio. Pero si nos vamos a la temporalidad de 15 minutos, fíjense cómo esto ya se vuelve un poquito más difícil en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, aquí, déjenlo pongo acá, aquí ya se vuelve un poco más complicado. Entonces, si ustedes tienen duda nada más para saber cuál es la temporalidad, cuál es la direccionalidad del precio, váyanse a una temporalidad más alta y empiecen a partan de ahí. Mi recomendación es que partan de la temporalidad diaria y de ahí hacia abajo, porque si se van hasta semanal, eso se los explicaré más adelante, pero cada temporalidad tiene diferentes tiempos en los que se va a dar el movimiento del precio. Entonces, si ustedes hacen un análisis en temporalidad diaria, va a tardar cierto tiempo en darse, en fin, esa proyección. En el próximo video se los enseño, pero bueno, vayamos a la estructura. Entonces, fíjense, yo les hablé de la estructura alcista, ¿cierto? Entonces, miren cómo aquí estamos en semanal, vamos a hacerlo ahorita en semanal y luego vamos a temporalidades menores para que también vean cómo eso pasa. Entonces, bueno, tenemos aquí la temporalidad, fíjense cómo hace un alto, hace un bajo, hace un alto, hace un bajo, aquí hace un alto también más alto que el anterior y aquí hace un bajo, pero es igual, tantito abajo me parece que este. Les voy a explicar en un momento eso o por qué pasa. Luego tenemos aquí otro alto, otro bajo, otro alto y otro bajo y así nos vamos, ¿no? Esto sería una tendencia alcista, ¿ok? Esta tendencia alcista, al ser en una temporalidad mayor, va a estar conformada por movimientos más cortos. Voy a dejar la flecha verde para que vean a qué me refiero, pero dentro de esta temporalidad vamos a tener, o dentro de estos movimientos al alza y a la baja, vamos a tener movimientos más, digamos, ambos movimientos, tanto impulsos como retrocesos adentro de esto. Eso se llama fractalidad. Fractalidad la vamos a ver en el gráfico. Entonces, digamos que vamos a... les voy a enseñar, fíjense, aquí. Voy a señalar esta zona de rojo para que quede más claro a qué me refiero. Y vamos a señalar esta bajada de rojo también para que vean a qué me refiero. Digo, de esta vamos a cambiar el color a azul. Entonces, vean lo siguiente, ahorita estamos en temporalidad semanal. En la temporalidad diaria, si nos bajamos, fíjense cómo solo esta subida está conformada por subidas y bajadas también. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí, fíjense, tenemos, miren, aquí tenemos, les digo que este mouse no sirve tan bien, no sé qué pasa con este mouse, pero bueno, tenemos aquí un alto, bajo, aquí tenemos otro alto, aquí tenemos otro bajo, aquí tenemos otro alto, otro bajo, otro alto, acá, luego tenemos este bajo, y entonces fíjense cómo dentro de esta única línea verde, ¿no? Déjenles cambio el color de esto para que quede más claro. Vamos a ponerlo en azul. Fíjense cómo dentro de solo esta subida verde, que era la subida en semanal, miren, ahí está, es solo una subida, ¿ya vieron? Solo una subida, dentro de esa tenemos
muchas subidas y bajadas, es decir, impulsos y retrocesos, que les marco con la línea azul. Si nos vamos a una temporalidad aún menor, vamos a ver que tenemos también, ejemplo, ¿dónde quedó? Aquí está. Que también tenemos aún más movimientos, impulsos y retrocesos. Como pueden ver aquí, baja, sube, baja, sube. Fíjense, en una hora, lo mismo. Aquí estamos. Fíjense todos los impulsos y retrocesos que hay en temporalidad de una hora en solo esta subida de la temporalidad semanal. Entonces eso es lo que les quiero explicar, porque aquí vamos a estar hablando de dos cosas. La primera va a ser vamos a hablar de estructuras en temporalidades mayores y menores, y aparte de eso vamos a hablar de estructuras principales o subestructuras. Entonces, lo importante de las estructuras en temporalidades mayores, a diferencia de las menores, es que las temporalidades mayores son las que mandan en la direccionalidad del precio. En la dirección del precio. Y las estructuras menores van a hacer justamente, si bien van a ir a favor del movimiento de la estructura mayor, vamos a tener diferentes movimientos en esas estructuras menores que nos van a poder dar la posibilidad de operar en las diferentes modalidades de trading que existen. Porque hay diferentes tipos de traders. Hay traders que son posicionales, hay otros que son swing, hay otros que son day traders, hay otros que hacen scalping. Ya luego en otro video también les explicaré esas y podremos hacer algunos ejemplos de cómo sería analizar y operar para eso. Pero de inicio, lo que es importante es que ustedes sepan que la temporalidad mayor es la que manda. Entonces, si ustedes están en una tendencia alcista en temporalidad diaria, entonces muy probablemente, o la mayor probabilidad, porque aquí en el trading hablamos de probabilidades, nunca de certezas, pero la probabilidad más alta es que el precio va a seguir incrementando, aunque tenga sus debidos retrocesos en temporalidades menores, como una hora. Si en temporalidad mayor, es decir, diaria, la tendencia es bajista y nosotros hacemos una compra en temporalidad de una hora, entonces es muy probable que, o la probabilidad más alta, es que el precio continúe cayendo, por lo que eso nos va a ayudar a decidir qué tipo de operación queremos meter y dónde la vamos a cerrar para obtener ganancias. ¿Ok? Ahora, esa es la temporalidad, la estructura en temporalidad mayor y la estructura en temporalidad menor, pero tenemos también estructuras principales y subestructuras. Estas estructuras principales o subestructuras van a ser, digamos, las de el movimiento principal. La estructura principal habla del movimiento principal y las subestructuras hablan de movimientos dentro del movimiento principal. Ahorita les voy a explicar para que les sea un poquito más claro esto. Yo sé que ahorita que lo dije así suena un poco raro, pero no, ahorita se los explico. Van a ver que no es tan difícil como a veces suena, y con los diferentes videos que les voy a hacer, y por eso es importante que se suscriban al canal para que puedan ir justamente dándole seguimiento a este curso gratuito que les estoy haciendo. Y digo gratuito porque pues va a estar todo gratis en YouTube y en realidad pues no cobro para nada. La comunidad que les pongo aquí no cuesta nada, no vendo nada, no vendo cursos, no vendo mentorías, no vendo nada de eso, todo es gratuito. Porque no necesito vender cursos ni mentorías para hacer dinero en realidad, porque lo hago de esto y de mi otro trabajo, que es ser psicólogo. Pero bueno, es importante que lo sepan porque luego hay por todo el tiempo gente que quiere vender cosas y hacer dinero de venderle a otros, y pues aquí no es la idea. Aquí la idea es poderles aportar algo pues gratuito y que les sirva para poder tener un ingreso extra. De hecho, si les es funcional, solo les pediría que le pudieran dar like al video y comentarlo, pues eso me ayuda a mí y le ayuda a que
otras personas, a que el video llegue a otras personas. Porque el algoritmo justamente lo que hace es eso, como que comparte los videos que tengan likes y comentarios. Por eso se los pido, si me pueden ayudar con eso sería genial. Si no les gustó este y no le quieren dar like, bueno, pues nadie los puede obligar. Entonces, bueno, sigamos con la clase. Ok, entonces fíjense. Aquí en 4 horas, vamos a hacerlo de 4 horas. Yo suelo operar, suelo analizar en temporalidad diaria 4 horas y suelo operar en 1 hora, 15 minutos, a veces 4 horas. Más de eso normalmente yo no opero. Pero bueno, perdónenme, es que estoy viendo los movimientos que hace una operación que tengo en Bitcoin ahorita y otra en AAV. Ahorita estoy operando criptomonedas. En Forex ahorita no tengo ninguna abierta. Ok. Entonces sigamos con la clase. A ver, fíjense. Entonces, a ver. Tenemos aquí. Este es el alto y mi sugerencia es que si ustedes apenas están empezando, si a veces les cuesta trabajo, mi sugerencia es que usen estas herramientas para ir marcando con mayor facilidad e ir teniendo mucho más claro dónde está el precio, hacia dónde va y demás. Porque luego incluso a gente más experimentada, yo la verdad llevo, que serán unos 4 años, 4 o 5 años en esto. Viviendo de esto solo llevo hasta el momento 6 meses, pero a gente incluso muy experimentada a veces les puede ser muy complicado solo de ojo poder saber, ¿no? Porque a veces el mercado está raro y se ve raro. Pero bueno, la idea es la siguiente. Pueden marcar ustedes el alto más alto del fractal que ustedes quieren operar. Voy a cortarlo aquí para no confundirlos. No vamos a buscar una entrada ahorita, solo les quiero enseñar la estructura, porque las entradas que busquemos las vamos a buscar en vivo, porque no quiero que vean cómo si es posible buscar entradas. Y las vamos a revisar y les vamos a dar seguimiento ya sea en el mismo video o en el video siguiente, dependiendo si se dan. Pero bueno, fíjense. Aquí tenemos... Ay, odio este mouse, me tengo que comprar uno nuevo. Fíjense, aquí tenemos el alto, ¿no? Aquí venimos cayendo, aquí subimos y hacemos un alto. Aquí tenemos otra caída, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí hacemos un alto más alto, aquí bajamos, un bajo más alto, aquí un alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y finalmente un alto más alto. ¿Ok? Ahora, les voy a marcar aquí el alto más alto de toda esa subida y vamos a ponerle higher high, es decir, alto más alto, ¿vale? Luego tenemos a partir de ese alto, fíjense cómo el precio empieza a caer, ¿no? Hay una caída aquí muy pronunciada. Entonces tenemos aquí un bajo, alto, impulso, retroceso y finalmente, déjenme aquí abajo, un impulso bastante pronunciado. Espero que se los pongo en rojo. Entonces tenemos aquí un higher high, ¿no? Esto es en 4 horas, fíjense. Esto es lo importante porque el último punto o el primer punto desde el que inicia todo el último movimiento, esto aquí pues se está viendo un reflejo medio raro. Bueno, luego arreglamos eso. El último alto desde el que se da toda esta caída es este de aquí, ¿no? Este de aquí es el último desde el que se da toda esa caída. Por lo tanto, ese es nuestro alto más alto del último fractal que tenemos. A ver si ahí está. Entonces, bueno, ese es el último alto de todo el fractal que tenemos. Y este es el bajo más bajo del fractal que por el momento tenemos, es decir, del último movimiento bajista. Entonces, este
yo les sugiero, como ya saben, que los marquen con estas herramientas. Este sería el overload, ¿no? Del fractal actual. Pero como nosotros no operamos en temporalidades normalmente tan altas, sino operamos en temporalidades más chicas, por ejemplo, 1 hora, tenemos aquí, fíjense cómo tenemos un movimiento. Ustedes me dirán, oye Diego, pero ¿y entonces qué se supone que haga? ¿Cómo voy a buscar una entrada ahí? Bueno, ustedes tienen entonces que decidir qué es lo que quieren hacer. En temporalidad mayor, ahorita, en este que les acabo de marcar, es una temporalidad, es una estructura bajista. Y es una estructura bajista porque, si se fijan, el bajo más bajo de la estructura alcista que traemos, que sería este, lo rompimos con esta estructura, ¿ok? Entonces, al haber roto ese bajo, lo vamos a llamar un boss en 4 horas, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner boss inferior 4 horas. Al haber roto este mínimo, que es del que sale todo este impulso alcista, todo este movimiento, el que les voy a circular ahorita, todo esto, todo ese movimiento sale de ese mínimo. Cuando nosotros lo rompemos con este mínimo, este bajo más bajo, entonces estamos hablando de que la estructura cambia a ser bajista en temporalidades de 4 horas. La temporalidad es muy importante, no se les olvide saber en qué temporalidad están haciendo el análisis, porque de ahí ustedes van a decidir todo lo demás, ¿ok? Entonces, bueno, al romper ese bajo, nosotros tenemos un boss. Pero entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué se supone que busque? ¿Busco compras? ¿Busco ventas? Bueno, en este caso se pueden buscar las dos. Acuérdense, siempre se pueden buscar las dos. Pero lo importante es en qué temporalidad están operando. De 4 horas nos vamos a bajar a 1 hora. ¿Sale? En 1 hora tenemos entonces este bajo y vamos a ver de nuevo. En este caso vamos a ver que el precio decidió seguir subiendo. ¿Sale? Entonces tenemos aquí un alto, un bajo. Aquí ya estamos en 1 hora. Acuérdense, es 1 hora ya. Alto, bajo, alto, bajo. Les digo que este mouse me está costando mucho trabajo. A ver, sí. Alto. Aquí tenemos una especie como de run, ¿ok? Pero bueno, vamos a quedarnos nada más aquí. Ahí está. Listo. Entonces, aquí hay de dos. Ustedes pueden... Ay, Dios mío. Es que algo hace el mouse que como que se queda marcado y entonces jala las cosas sin que yo las quiera jalar. Y bueno, está siendo un poco desesperante, pero bueno, denme un poquito de chance les digo que la computadora es nueva, porque aparte fue un lío, luego les contaré esa historia, que fue un lío cuando la compré y recibirla y todo fue realmente un problema, pero bueno. Entonces, bueno, tenemos aquí el movimiento al alza. Entonces ustedes me dirán, bueno Diego, ¿y qué se supone que puedo hacer? ¿Busco una entrada, una venta? ¿Qué hago? Ustedes pueden buscar ventas y compras en cualquier estructura. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían haber buscado una compra que les podría haber dado, por ejemplo, ganancias de este punto a este punto, a esta línea, a este precio, ¿ok? O ustedes podrían haber buscado una venta de este punto hasta este de acá. Se los voy a marcar con otro color para que vean de qué estoy hablando. El amarillo lo podrían haber buscado de este punto a cerrar ganancias en este punto. Ahora, esto era lo que yo les decía anteriormente. Anteriormente yo les decía que valía la pena saber en dónde y hacia dónde iba el precio, porque eso les iba a dar take profits, es decir, para tomar ganancias más cortas o más largas.
Aquí, por ejemplo, tomamos una compra que sería no tan larga porque al tener una estructura, esta que les puse en verde, al tener una estructura bajista principalmente, entonces podemos buscar simplemente una compra hacia el retroceso. Pero estamos hablando de que este es un retroceso. Acuérdense que el impulso es el que va a favor de la tendencia. Por lo tanto, en el impulso podemos buscar take profits o tomas de ganancias muchísimo más largas, como esta línea amarilla que les marqué. ¿Ok? Ya luego les voy a enseñar a tomar entradas. Lo importante aquí de ahorita es que ustedes tengan más claro cuáles son las estructuras bajistas, alcistas y cómo identificarlas en un gráfico. Ahora, ¿cómo saben cuando ya pasó? Bueno, les estaba hablando de la fractalidad antes de pasar al siguiente punto. La fractalidad nos indica que si estamos hablando que en temporalidades mayores estamos en una tendencia bajista, porque este movimiento bajista ya rompió, un cambio aquí en color, ese movimiento bajista ya rompió este mínimo, este de aquí, y por lo tanto hizo ese 2, entonces la estructura principal es bajista, ¿ok? Porque estamos en temporalidad de 4 horas. Acuérdense que aquí las temporalidades mayores ganan, o mandan más bien. Si nos vamos a temporalidad de 1 hora, al haber tenido ese, lo que vamos a hacer es buscar principalmente ventas en el alto anterior, del cual salió todo el movimiento anterior, es decir, sería hasta acá. O podemos buscar compras que vayan de este bajo hasta este alto. Si rompiera este alto, entonces digamos que el precio venga así, ¿no? Que el precio venga así, así, caiga un poquito, siga subiendo. Acuérdense que no es lineal, entonces caiga un poquito y de repente, en lugar de aquí irse hacia abajo, que sería lo que estamos esperando, se fuera hacia arriba. Entonces, ahí ya estaríamos cambiando la estructura en temporalidad de 4 horas, es decir, en la temporalidad alta ya tendríamos una estructura principal alcista. Y en la subestructura podríamos buscar operaciones en el retroceso. La subestructura sería todo esto. Lo que pasa entre el punto más alto hasta el punto más bajo de la temporalidad en la que sea que estemos analizando, lo que pasa entre esos dos puntos sería la subestructura. Y la estructura principal sería justamente toda la tendencia que venimos siguiendo, ¿no? Sería esta la estructura principal. Ahí vamos a encontrar nosotros los puntos de compra y venta para las operaciones que vayamos haciendo. Dejen borro esto. Y vámonos a otra parte del gráfico. Vámonos a otro gráfico. Esto fue Bitcoin, pero vamos a revisar uno de Forex. Miren, vamos a revisar euro contra dólar para tener otro ejemplo. A ver, vamos a borrar. Aquí está. Miren, nos vamos a temporalidad diaria. Y, a ver, ahorita les voy a dar ustedes por su lado. Díganlo, coméntenme en el video si a partir de estos ejemplos o estos ejercicios que vamos haciendo les fue un poquito más fácil identificar la tendencia principal en la temporalidad diaria. O sea, por ejemplo, en este ejemplo, ahorita vamos a ver otra gráfica en temporalidad diaria, pero coméntenme si les fue fácil identificar o más fácil identificar qué tipo de tendencias las que estamos. Ahora, fíjense, a nosotros lo que nos va a importar es la última parte de lo que está haciendo el precio. Para esto en específico, no va a importar si el precio hace 700 años y era alcista o bajista, si hace 2 meses era alcista o bajista, no. Nos va a importar la última tendencia que traemos. Entonces, aquí por ejemplo, se los voy a marcar también con la herramienta, con esta flecha. Pero miren, tenemos un bajo, alto o retroceso, o impulso, retroceso, y aquí hay una pregunta que les quiero hacer y ahorita la vamos a responder, pero quiero que ustedes piensen
si es este el siguiente bajo que tengo que marcar, si es este el siguiente bajo que tengo que marcar o si es este el siguiente bajo que tengo que marcar. Les voy a dar un momento para que ustedes lo piensen, lo respondan y ahorita yo se lo respondo, pero para que lo vayan analizando. A ver. El bajo que tendremos que marcar en este ejemplo que les estoy dando es este de aquí. Y ahorita les explico por qué. Si bien aquí hacemos... ahí está. Si bien aquí tenemos estos bajos, que también podrían ser... Miren, aquí tenemos uno. Y el otro que tenemos es aquí. Porque al menos en esta temporalidad, acuérdense que las temporalidades son fundamentales, pero mucha gente podría decir, oye Diego, pero a ver, marca este bajo, 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 ¿ok? Y en una temporalidad menor posiblemente lo podamos hacer. En esta temporalidad, que sería la temporalidad diaria, no marcamos estos bajos como parte de este fractal y este último movimiento, porque esos no rompieron el bajo anterior, que sería este. Perdón, me cambié de... este, que sería este, ¿ok? El único que lo rompió sería este de aquí. El único que lo rompió fue ese que marcamos, ¿no? Este de aquí. Ese fue el único bajo que rompió el bajo anterior, que era este de acá. Este de acá es el que rompió este de acá, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno Diego, ¿y por qué? Fíjense, aquí podríamos también quizá marcar, en cambio la herramienta. Es que no me encanta, pero posiblemente en temporalidades menores, este de aquí, espérenme, que ya hice un... Listo. Este de aquí podría ser otro. Este de aquí otro. Este de aquí otro. Y luego aquí. Y luego sí, acá. ¿Ok? Porque aquí también hicimos un bajo más bajo que el anterior, que sería este de acá, ¿no? Este de aquí. Que hizo este alto anterior, eso es lo importante. Este bajo tiene que hacer un alto más alto que... este bajo más bajo tiene que hacer un retroceso. Luego de aquí hacemos otro bajo más bajo que este de acá. Y aquí, aunque es muy tenue, ¿no? Tenemos este alto, ¿ok? Lo cual sí es válido en temporalidades menores, ahorita lo vamos a ver. Pero es válido porque hacemos un alto por muy poquito más alto que en temporalidades menores, fíjense, que el anterior, que sería estos. Entonces aquí tenemos esto, un impulso, aquí tenemos otro bajo, tenemos un alto que regresa a este de acá, vuelve a probar esta zona, aquí tenemos un bajo, tenemos otro alto que prueba ahora esta zona, luego les voy a explicar por qué hace eso, aquí es donde se puede volver confuso, y luego otro hasta acá, ¿ok? Voy a tener que cambiar esto, porque si no los voy a confundir más. Déjenlo todo y se los vuelvo a marcar. Listo. Ok, entonces ya supimos, ya tenemos claro que venimos de una temporalidad diaria a la baja. Entonces la temporalidad principal, la direccionalidad principal del precio va a ser hacia abajo, lo cual nos indica que tenemos más probabilidad de hacer más dinero si buscamos ventas que compras. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan buscar cualquiera de las dos, ¿no? Que no se puedan buscar compras. Ahora, esto es en diario. Vamos a otro ejemplo en diario en alguna otra gráfica. Vamos al euro contra dólar australiano.
A ver, dejen busco alguno que tenga alguna más clara. Aquí, miren. La libra esterlina contra dólar americano. Fíjense cómo tenemos aquí un bajo, un alto, un bajo más alto que el anterior, ¿no? Que este de aquí. Y aquí tenemos un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior, alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior, alto más alto que el anterior, bajo más alto que el anterior, alto más alto que el anterior y luego ¿qué pasa? Luego tenemos un bajo más bajo que el anterior. ¿Ya vieron? Entonces aquí nos habría dado un fractal, un fractal bajista. Sin embargo, eso no quiere decir que la tendencia, como les decía hace rato, que la tendencia, que la estructura principal sea ya bajista. Es bajista en este fractal. Sin embargo, ¿cuál es el mínimo del cual pasó o surgió, más bien, todo el movimiento alcista? El mínimo del que surgió todo el movimiento alcista es este de acá. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que aquí tuvimos una caída bastante importante, no rompimos este mínimo, que es el que hizo todo este movimiento. Todo este movimiento fue... todo ese movimiento fue el movimiento alcista, el fractal anterior alcista. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que esta caída que hubo, al no haber roto este mínimo, solamente fue un retroceso. Por más confuso, yo sé que a veces puede ser confuso, pero conforme vayamos avanzando en los videos va a ser más claro. Pero este movimiento bajista solo fue un gran retroceso de todo este movimiento alcista, ¿ok? Por lo que, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que si no rompió este mínimo, si no rompió este de acá, este que tenemos aquí, entonces el precio tiene la probabilidad más alta de seguir subiendo, ¿va? Entonces, ¿cuál sería como la operación con mayor probabilidad de salida en ganancias? Serían compras, no ventas. Ahora, aquí, fíjense cómo era lo que les decía, ¿no? Aquí, a pesar de que cayó, tenemos o empezamos a hacer una tendencia. Dejen marco otra vez el mínimo. Les prometo que voy a cambiar el mouse. Ya con un cambio de mouse seguramente va a ser más rápido. Esto está siendo muy complicado con el que tengo, pero ahí vamos bien. Entonces, bueno, tenemos todo este movimiento a la baja y fíjense cómo si ustedes hubieran buscado unas compras y hubieran podido comprar en este punto, tenemos alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y un alto más alto por fin. Entonces, aquí sería el higher high del momento. Ahora, ¿dónde está? Higher high. Ahí está. Ok, perfecto. Ahora, si pensamos que aquí tuvimos todo un nuevo movimiento alcista, ¿cuál sería el primer mínimo que originó todo ese movimiento? ¿Sigue siendo este o cuál sería? El nuevo mínimo que originó todo este movimiento es ese que les acabo de marcar en blanco. ¿Por qué es este y por qué no este, Diego? Bueno, es este porque al haber tenido este retroceso bajista, nosotros aquí ya rompimos, aquí ya rompimos este bajo anterior. Entonces, el último bajo que hicimos fue este de acá. Por lo tanto, ese va a ser el bajo que vamos a considerar para este fractal alcista. Acuérdense que aquí hablamos de fractales. Entonces, ese es un fractal. ¿Dónde está el cuadrado? Es que se mueve todo con este.
Aquí está este fractal, ¿no? Alcistas. Aquí tenemos este fractal bajista. Se le pongo otro color. Vamos a ponerlo en rojo. Y aquí tenemos el siguiente fractal bajista. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué podemos esperar que haga el precio? Bueno, ahorita estamos en el movimiento actual, por lo que no vamos a ver qué haga hasta dentro de unos días o a veces incluso pueden ser semanas, pero porque estamos en temporalidad diaria, entonces va a tardar un poquito más de tiempo. Pero lo que podemos pensar es que ahorita el siguiente movimiento que podemos esperar del precio es, tenemos que esperar a que haga un cambio de estructura en temporalidades menores para pensar que entonces vamos a ir a buscar este alto, más alto, ¿ok? Para seguir cayendo, porque ya la estructura es una estructura bajista, porque rompimos este mínimo. A eso vamos a regresar a una parte donde no haya nada. Voy a borrar otra vez todo. A eso les vamos a llamar choch y boss, ¿ok? Entonces, tenemos una estructura. Vamos a empezar con la estructura alcista. Tenemos una estructura alcista. Bueno, vamos a empezar así para que les quede más claro. Venimos de una caída de estructura bajista, como la que estábamos viendo ahorita. ¿Ok? Y hacemos el lower low que les marqué allá, ¿no? Entonces, este es el bajo más bajo del momento. El bajo más bajo del momento. Luego, aquí tenemos un rebote, tal vez podemos hacer algo así, tal vez podemos venir aquí y dejamos una mecha con vela. Luego vamos a ver las diferentes velas que hay para que también puedan ustedes integrarlas a los análisis que hagan. Quiero que sea un curso muy completo, entonces también por eso quiero irme deteniendo mucho en cada uno de los conceptos porque el trading en realidad no es fácil y quiero que ustedes se lleven pues todo el conocimiento y experiencia que yo he tenido a partir de todo esto, ¿ok? Pero entonces tenemos aquí un rompimiento con mecha. Ahorita les voy a enseñar qué es una mecha. Y luego digamos que podemos hacer esto, hacemos esto y rompemos esto, ¿ok? Al haber roto esto, déjenles marco en diferentes colores como otra vez. Nosotros venimos de esa estructura bajista, ¿no? Bajo, alto, más bajo, bajo, más bajo, alto, más bajo, bajo, más bajo, alto, más bajo, bajo, más bajo, alto, más alto y hacemos nuestro bajo del momento más bajo. Luego tenemos este rango que hacemos. Aquí sacamos liquidez, que ese concepto lo vamos a analizar a profundidad en otra clase, pero sacamos liquidez de este bajo más bajo. La liquidez es toma de stops o activación de órdenes retail, que serían las personas como nosotros, ¿no? Gente normal y cualquiera que empieza a operar los mercados financieros, millonarios, así. O instituciones, que ya serían más como bancos, instituciones financieras, etc. Pero bueno, tomamos esa liquidez y lo importante de esto es que dejen borro aquí porque quiero que sea más claro. Lo importante de esto es que nuestro último alto, este es nuestro bajo más bajo. Déjenles borro lo de la toma de liquidez porque no los quiero confundir, eso luego lo vemos mejor. Porque no quiero hacerles bolas, vamos a dejarlo así. Entonces nosotros venimos con este movimiento bajista, hacemos nuestro bajo más bajo y el último alto que hizo todo ese movimiento a la baja es este de acá, ¿va? Entonces ese de ahí es el que nosotros tenemos que aquí, ese es el que nosotros tenemos que superar en temporalidades más altas o en temporalidades más cortas, pero ese sería el que tenemos que superar para poder determinar que empieza a haber una posibilidad de cambio de estructura. Eso nosotros lo vamos a llamar choch.
Pero se puso choch. Ahí está. Ese lo vamos a llamar choch, que es change of character. ¿Ok? Cambio de carácter en español. Entonces el choch es igual a cambio de carácter o en inglés change of character. Va. Nosotros al tener ese primer choch, o bueno, más bien ese choch, lo que nos va a indicar es la posibilidad de un cambio de estructura y por lo tanto pasaríamos de una alcista a una bajista o de una bajista a una alcista. Esto es lo que ustedes tienen que buscar para saber cuándo la dirección del precio ya cambió o ya va a cambiar, ¿vale? Entonces, cuando ustedes estén operando, busquen esto. Por eso les digo que de preferencia vayan marcando las zonas con las herramientas al principio y luego tal vez lo podrán identificar más solo con el ojo, solo con verlo. Pero al principio va a ser importante que lo hagan simplemente, con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, nosotros al tener un choch, lo que podemos esperar es que el precio ahora, la probabilidad más alta sea que se va hacia arriba, ¿sale? Entonces aquí seguramente lo que veríamos sería un retroceso, un pequeño retroceso, o bueno, no necesariamente pequeño, puede llegar hasta acá, por ejemplo, pero que tengamos un retroceso y que empecemos un movimiento alcista o continuemos el movimiento alcista que empezó con ese choch. Entonces empezaríamos a ver altos más altos y bajos más altos, que serían los impulsos hacia el alza y retrocesos a la baja, considerando que estamos en un movimiento alcista. ¿Ok? En la bajista, acuérdense que es al revés, bajos más bajos y altos más bajos que el anterior. Entonces aquí es un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior y así seguimos. Ahora, aquí tenemos un choch, ¿ok? Pero vamos a suponer, miren, vamos a buscar un choch aquí. Vamos a buscar un choch alcista y luego buscamos un choch bajista. Miren, aquí está. Aquí está el ejemplo. Muevo todo esto hacia acá para que lo puedan ustedes seguir viendo. Ahorita que se los marque. Miren. Fíjense, Dejen quito esto para no confundirlos. No, sí está bien. Les voy a poner uno de chocha aquí. Ok. Entonces, tenemos aquí. Miren. Nosotros venimos cayendo, ¿no? Caímos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. ¿Cuál sería nuestro último bajo de todo ese movimiento bajista? Vamos a ponerle aquí este color. El último bajo sería este de acá. Entonces ustedes marcan su lower low del momento. Porque, y digo del momento porque no sabemos si va a venir tal vez a subir un poquito, a hacer un movimiento así y lo vuelva a romper y haga un bajo más bajo. Entonces va a ser el lower low del momento. Ahora, ¿cuál es nuestro último alto que rompe a la baja y que hace ese primer movimiento? El último bajo sería, o donde nosotros digo el último alto sería este de aquí. Ese sería nuestro último alto. Aquí sería otro alto. Aquí tenemos otro alto. ¿Sale? Y aquí tenemos, y en fin, ¿no? Ustedes van a ir encontrando diferentes altos. Ahora vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Listo. Entonces, nosotros aquí tenemos un alto más alto porque superamos
esta mecha, ¿ok? Al haber superado eso y al haber superado este bajo de acá, este sería nuestro bajo anterior, este de aquí. Este sería nuestro alto anterior a ese bajo anterior. Este sería el alto anterior que originó todo este fractal bajista. ¿Va? Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar es a que la gráfica, que el movimiento del precio supere ahora este alto de aquí. Una vez superado ese primer alto que generó el último bajo más bajo, miren, aquí lo pueden ver, sería el choch. Una vez superado esto, tenemos un primer choch. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, fíjense cómo aquí se los marco. Venimos de una tendencia bajista aquí arriba. Venimos de toda esta tendencia bajista, hacemos un lower low del momento, luego empezamos a hacer así y rebotamos y rompemos el alto anterior. Aquí pasa casi igual, ¿ok? Tenemos todo este movimiento bajista desde acá, todo esto. Llegamos a hacer un lower low del momento y rompemos el alto anterior del cual salió el último movimiento bajista. Vamos ahora a verlo al revés. Cuando nosotros venimos de un movimiento alcista y cambiamos a un movimiento bajista, ¿qué es lo que tenemos que superar? Lo que tenemos que superar es el bajo anterior que hizo el alto más alto. Entonces, si este fue el alto más alto, dejen cambio porque lo que se los voy a dibujar acá, que hay un poquito más de espacio. Listo. Entonces venimos de un movimiento alcista, así, un alto más alto, bajo más alto, en fin. Y de repente hacemos un bajo y ya no hacemos un alto más alto. Y de repente, ¿qué pasa? Se queda ahí. Y lo que viene después es... ya no hacemos un alto más alto y lo que sigue es, de repente rompemos el bajo anterior, que es este. Al romper ese bajo anterior, nosotros en pensaríamos, como se les dije anteriormente, nosotros pensaríamos que ya tenemos un primer indicio, una primera señal de que ya podemos estar cambiando la estructura, porque lo que tenemos que es, al romper este bajo, ¿dónde está? Aquí está. Al romper este bajo, nosotros tenemos ya un primer choch, ¿ok? Ahora, aquí hay que estar atentos cuando tenemos ese choch. Tenemos aquí tendríamos el higher high. Vamos a ponerle higher high del momento. Entonces, al romper ese primer bajo del último alto que hizo el movimiento, tendríamos un choch. ¿Qué podemos esperar? ¿O a qué hay que ponerle atención? A lo que habría que ponerle atención es que al que el precio ya no rompa este alto anterior, pues es muy importante que no haga un alto anterior a este. Si lo rompe, entonces estamos hablando de que va a seguir subiendo. Pero si no lo rompe, entonces lo que sigue es que esto siga cayendo. Pero ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar, pueden ser dos cosas, porque a veces pasa una, a veces pasa la otra. Pero tenemos que esperar dos cosas. Una es o que rompa el bajo anterior, es decir, que rompa este bajo de aquí, o que rompa este de acá, dependiendo cómo esté el gráfico. Ya más adelante irán viendo por qué, pero cualquiera de esos dos bajos les sirve para marcar lo que viene siendo un boss. El choch es el primer rompimiento
al bajo anterior o al alto anterior, dependiendo la estructura que traigan, y el boss es, digamos, ya la confirmación de cambio de estructura. Entonces tenemos un boss inferior aquí, o si lo están tomando desde acá, sería este, ¿va? Este sería el boss. Voz inferior, aquí está. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque eso a ustedes ya les va a dar la posibilidad de decidir el próximo movimiento o la próxima operación que ustedes vayan a meter. Por ejemplo, yo sé que a veces puede sonar confuso, pero lo vamos a ir practicando de tal manera que les prometo que les va a quedar súper claro y que van a poder hacer dinero del mercado como yo lo he hecho durante los últimos años, y espero que con esto ustedes puedan también llegar a vivir del trading como yo lo he hecho en los últimos 6 meses, ¿va? Pero entonces, una vez confirmado el cambio de estructura, que sería el boss, ustedes lo que deben esperar es a que esto retroceda para entrar en una operación en ventas. Esto es de mucha paciencia, el trading es de paciencia. Pues mucha gente va a entrar, van a ver el choch y van a decir, ya va a la baja, voy a entrar. Y lo que pasa muchas veces es que sí rompe el primer bajo, pero lo único que hace es saca la liquidez de ese primer bajo para luego seguir subiendo. Y entonces todas estas personas pues pierden dinero. Entonces aquí ustedes tienen que tener mucha paciencia para esperar la confirmación, que les haga un boss, es decir, que rompa el segundo bajo más bajo o que les rompa el bajo anterior, y por lo tanto poder posicionarse en ventas. En la estructura alcista sería lo mismo. Si tenemos aquí un choch, entonces lo que podemos esperar es a que haga un boss al romper ya sea este alto, dependiendo el gráfico, ya los iremos viendo en ejemplos, pero que rompa este alto y por lo tanto haga un boss, o que rompa este alto de acá, que es el siguiente al choch, y por lo tanto nos confirme el cambio de estructura. Entonces, si así fuera, ustedes podrían entrar en esta zona, y agarrar todo este movimiento y ahí hacer ganancias, ¿ok? Ahorita lo vemos en el gráfico, pero acuérdense, al alza es romper el alto anterior, a la baja es romper el bajo anterior, como se los marco aquí, ¿va? Entonces, bueno, vamos a borrar esto, ya lo voy a borrar. A ver, si alguien le quiere tomar un screenshot, se los voy a poner así, para que le puedan tomar un screenshot y puedan ustedes justamente tenerlo en sus apuntes o así. Pues va a ser importante. Bueno, yo les recomiendo tomar apuntes porque a veces esto puede ser difícil, pero bueno, listo. Ahora vamos al gráfico. Miren, vamos a analizar alguno que esté más claro, porque muchos pueden estar en rango y a veces eso es un poquito más difícil. Miren, el oro. Miren lo que les digo del oro. No creo que lo logremos ver en este video, pero pues si se da, se va a ver. Si se da, qué bueno. Hablé muy raro ahí, pero bueno. Fíjense cómo aquí venimos de todo un movimiento alcista. Y luego, ¿qué hace? ¿Cuál es el último? El último bajo que había que romper. Miren, ¿de dónde sale todo este movimiento alcista? Sale de este mínimo. Aquí sería lower low. Listo. Tenemos todo ese movimiento. Luego, aquí el último bajo del cual sale todo este movimiento es este de acá. Ahora que ya lo marqué con esa línea, ustedes digan, ¿lo rompió o no lo rompió? ¿Estamos todavía alcistas o ya tenemos un primer indicador de que posiblemente vayamos a la baja? Ahora, acuérdense, este análisis es en temporalidad diaria. Entonces, aquí lo importante es que ustedes tengan claro que en temporalidad diaria, y si pueden anótenlo para cuando vayan a operar, es que en temporalidad diaria
ya tenemos un internal touch. Es un internal touch porque es dentro de todo este fractal. Cuando sea un touch del fractal externo o de todo el fractal, digamos, un touch externo sería cuando rompiera el lower low, o sea, este de aquí, ¿ok? Pero hasta no romper eso, lo único que podemos esperar es que el movimiento venga a buscar justo toda esta zona, que la venga a buscar, que venga a buscar este mínimo, y ya ahí tomaremos decisiones de qué sigue. Pero por el momento ya tenemos un primer touch. Ahora es temporalidad diaria. Acuérdense que nosotros operamos en temporalidad de 1 hora o 15 minutos, a veces 4 horas, ¿va? Porque somos traders intradía. No somos swing traders, no somos posicionales. Entonces, nosotros buscamos operaciones en temporalidades más cortas. En temporalidades más cortas, fíjense, aquí vamos a operarlo en 4 horas. En 4 horas nosotros tenemos este bajo más bajo porque rompió este de aquí. Se los voy a marcar. Aquí este bajo que hace este alto es roto por este bajo. Y por lo tanto, este es el último que tenemos que hace todo este movimiento alcista, ¿va? Entonces, nuestro bajo anterior sería este de aquí, porque es el que hizo el último alto que tenemos en el movimiento, en este movimiento que estamos revisando. Entonces, si así fuera, nosotros aquí tenemos un touch inferior. Y por lo tanto, ahí podemos pensar que ya empieza a haber una estructura bajista. Cuando nosotros... ¿De dónde sale todo ese movimiento que hizo el alto más alto? Este que les marco acá. Ese sería el higher high. Sale de este mínimo. ¿Por qué de ese mínimo y no de este, y no de este, y no de este? Bueno, porque este alto era el último que teníamos que romper para seguir continuando como alcistas. Entonces, al romper ese alto, nosotros tomamos el bajo anterior o el mínimo anterior para saber que de ahí partimos al nuevo movimiento. Por lo tanto, sería este, ¿no? Ese es el bajo que esperaremos que este movimiento bajista no rompiera para pensar que vamos a seguir subiendo. Pero al romperlo, lo que podemos pensar o esperar es que esto ya vaya a la baja. Entonces, que no supere este otro alto que les voy a marcar ahorita como higher high. Listo, higher high del momento. Entonces lo que podemos esperar es que esto venga subiendo. Aquí no supere este alto. Podemos esperar una confirmación en 15 minutos, es decir, que rompa el bajo anterior, por ejemplo sería ese. Y cuando retroceda podemos entrar en ventas. Si son más conservadores pueden esperar a que haga un segundo rompimiento y entrar en ventas acá. Y entonces agarran todo el movimiento que esperamos que venga a sacar este mínimo. ¿Por qué vamos a esperar que venga a sacar este mínimo? Porque lo que esperamos por estructura es que haga un bajo más bajo que el anterior, como fue este de este. ¿Lo vieron? Aquí vino a buscar este bajo, como ya estamos bajistas, lo rompió, y entonces lo siguiente que podemos esperar es que rompa este. Pero antes de romper ese, bueno, en este caso no lo ha roto todavía, entonces lo que podemos esperar es que en este cambio de estructura alcista, en una estructura interna, acuérdense que la estructura interna es todo lo que haga entre el alto más alto y el bajo más alto del fractal actual que estamos operando. Entonces, al no haber roto ese mínimo, lo que ahora estamos esperando es que llegue a este alto, ¿no? Que sería este de acá, que no lo supere y por lo tanto vengamos a romper, a hacer un bajo más bajo que este de aquí, ¿ok? Que este de acá. Espero que mis dibujos no les confundan, pero bueno, vamos a repasarlo otra vez. Este alto es el alto más alto del fractal bajista actual. El fractal bajista actual es todo este porque es el que rompió el bajo anterior, que sería este de aquí,
que llevó a este movimiento alcista, ¿sale? Entonces, al haber roto ese mínimo, lo que estamos esperando es que el precio vuelva a subir hasta este alto, no lo rompa y por lo tanto nuestra toma de ganancias sea alrededor o abajo de este mínimo, ¿ok? De este mínimo. Entonces nosotros buscaríamos una venta por esta zona esperando que haga un movimiento hasta acá. Esa sería la clase de estructura. Luego lo vamos a seguir repasando. Espero que les haya quedado claro. Si les gustó o se quedaron con dudas, pónganmelas en los comentarios y los abordamos en el siguiente video, porque en el siguiente video iremos hablando de temporalidades, liquidez y estructura otra vez para que les vaya quedando claro. Y así lo voy a ir haciendo. Voy a ir sumando los elementos que ya estudiamos en la clase anterior para repasarlos en la siguiente clase con los elementos nuevos que vamos a ver en esa clase y puedan entonces ir integrando su estructura. El trading, acuérdense que lo importante es que ustedes puedan ir agarrando los diferentes elementos que a ustedes les sirvan para crear su propia estrategia. Porque la estrategia también depende de la psicología de cada quien. No todos tenemos las mismas personalidades, historias, formas de pensar, formas de manejar las pérdidas y menos cuando tratan de dinero real. Y entonces ahí sí hay variaciones en lo que a cada quien les sirve o funciona. Entonces, bueno, esta sería la clase de estructura. Coméntenme por favor qué les pareció, qué les gustaría que cambiara, qué les gustaría que agregara, qué dudas se quedaron. Si pueden, por favor, apóyenme con un like. Si pueden, por favor, suscríbanse para que sigan viendo el curso gratuito que estoy armándoles y que estoy subiendo. Iré subiendo una clase o dos a la semana, así como también haré análisis en vivo, sesiones de trading en vivo. En algún momento invitaré a otros traders para que platiquen de su experiencia. En fin, va a ser un proyecto como muy completo y habrá muchísimas cosas. Entonces, si pueden, por favor, suscríbanse, denle like, comenten y pues nos vemos la próxima clase.